yo diría muy amiga de la CIP, nos regalarán ahora una charla que se trata todo lo que necesitamos saber sobre las redacciones 3.0. Nos hablarán sobre cómo las nuevas capacidades del Internet acelerado están impactando las redacciones de los medios y cómo estas nuevas tecnologías pueden ser implementadas en todo tipo de medios, no solamente en los más grandes, que ese es a veces uno de los prejuicios que tenemos nosotros. Ahora sí presento a Igor Fernández Cavada, lidera el área de desarrollo de negocio corporativo de Protec Media. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid y máster en Dirección de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en proyectos de desarrollo de software, emprendimientos empresariales. Su experiencia activa como periodista y tecnólogo le permite comprender y poder explicar mejor de qué consiste todo esto. Está ahora ya, o ya estamos en el futuro. Y Carlos Andrés Ardila, es gerente comercial para Latinoamérica de Protec Media, viene del mundo del emprendedurismo de base tecnológica y la consultoría corporativa. Su amplia experiencia en el ecosistema empresarial y digital y su pasión, como ha demostrado ya en otras CIP Connect y en otras presentaciones, por la comunicación lo convierten en un consultor muy amigable y yo diría hasta perfecto para los medios de comunicación. Sé que le hemos robado unos minutos, los van a tener al final, no se hagan problemas, así que vamos muy bien con tiempo. Igor y Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy bien, pues comenzar casi que dando las gracias, ¿no? a la CIP. Gracias por estos días tan interesantes de charlas, de paneles, de entrevistas. Gracias por la última entrevista de Susana. La verdad que, por supuesto, que una de las cosas que haremos será ir a ver el libro de Pepe, ¿no? Eso sin duda. Y bueno, nosotros estamos aquí para hablar un poco de justamente lo que estabas diciendo, redacción 3.0. Entonces, vamos a compartir en este momento. Vale, de acuerdo. Creo que ya se está viendo, ¿no? Vale. Bueno, pues antes de empezar, quisiera tomarme, Ricardo, 2 minutos para hablar un poco de Protec Media, para presentarnos muy rápidamente. Y es que este año cumplimos 43 años de dedicarnos únicamente a desarrollar tecnología para medios de comunicación. Y nos aliamos con ellos para ayudarles en esta transformación digital de la que hemos hablado a lo largo de todas estas charlas, ¿no? Y ayudarles a que crezcan. Cada día nuestra tecnología es utilizada por alrededor de 500 periódicos de todas partes del mundo, más de 30 países, y les damos servicio a unas 150 personas. En su mayoría somos técnicos especialistas. Y esto lo hacemos desde cualquiera de nuestras 5 delegaciones, ¿no? Y en sí mismo, estos números son una muy buena carta de presentación. Es como que nos ponen como un referente, como lo hemos sido históricamente en la industria de los medios de comunicación en estas más de 4 décadas. Pero en estos momentos en los que estamos en el marco de la CIP, a mí me gusta aterrizarlo, ¿no? Porque es importante para nosotros, y es porque de estos 43 años llevamos 22 en América Latina, ¿no? A través de los cuales hemos consolidado todas las relaciones de colaboración y desarrollo tecnológico con medios de comunicación de 13 países de la región. Y esto es muy relevante por 2 razones principales. Por un lado, por el servicio, y es que a pesar de que somos una empresa de origen europeo, nuestros servicios de implantación, consultoría, de acompañamiento están desde hace más de 2 décadas de forma local. Es decir, que todos nuestros proyectos los acompañamos 24/7 de forma local desde nuestras oficinas de Santiago, ¿no? En el uso horario por medio de América Latina, y nuestro equipo está compuesto por personas de Colombia, personas de Venezuela, de México, de Chile, gente que además viene de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, no solamente hablamos el mismo idioma, sino que también hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Y además del servicio, por el producto como tal, ¿no? Porque nuestro producto evoluciona constantemente a partir de los requerimientos que nos da la industria, por un lado, pero también a partir de las sugerencias y de las necesidades que van teniendo nuestros clientes, muchos de los cuales están aquí mismo, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, nuestra suite es tecnología viva, que va cambiando constantemente, que puede encajar perfectamente dentro del flujo de trabajo de cualquier medio de comunicación de América Latina. Somos entonces la empresa más longeva del mundo que presta servicios transversales para medios de comunicación,
Y podemos hablar de redacción 3.0 porque hemos vivido todas estas revoluciones tecnológicas, ¿no? Y aquí nos gustaría comenzar como muy desde el principio, nunca mejor dicho, desde el principio realmente de lo que es el periodismo, de lo que ha sido el periodismo, de lo que ha sido la tecnología en la evolución del periodismo para traernos hasta donde estamos hoy, que son redacciones 3.0. Y aquí los voy a dejar con Igor, que conoce esto mucho mejor que yo. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, no sé si todos somos conscientes, pero el periodismo no solo ha evolucionado con la tecnología, sino que nació de un avance tecnológico. Gutenberg, aquel orfebre arruinado que se convirtió en emprendedor por la necesidad en la década de 1440, tuvo la idea de la imprenta con tipos móviles. Consiguió inversores y se dedicó una década a desarrollarlo. Y durante los siguientes años la tecnología fue mejorando, aumentó su uso, su implantación, y esto permitió una bajada considerable de los costes de impresión y democratizó el acceso a las prensas. Y es precisamente esta posibilidad de imprimir para más gente, con una periodicidad más corta, de donde surgieron los primeros periódicos, que no eran más que gacetines impresos periódicamente, la primera prensa periódica. El siguiente paso natural fue, pues eso, la prensa diaria, cuyo primer exponente fue el Daily Courant, inglés en 1702. Como vemos, la importancia de la tecnología es tal que le debemos incluso el nombre de nuestra profesión, la prensa diaria, el periódico, el periodista. Pues bien, a partir de aquí cada innovación y cada hito tecnológico que se adopta en las redacciones ha supuesto una pequeña o una gran revolución. Por ejemplo, el telégrafo fue el motor del periodismo del siglo XIX. Con él se recibían informaciones desde cualquier parte del mundo en lo que en aquel momento se podía considerar tiempo real. O sea, desde las antípodas nos podía llegar una información en apenas horas. Y aún así, no consiguió, a duras penas consiguió entrar en el siglo XX. En 1914, la agencia AP instaló en su sede de Nueva York máquinas automáticas de recepción de teletipos, y en 1920, 6 años después, el uso de este invento ya es habitual en todos los periódicos europeos. Esta tecnología supuso un cambio crucial con respecto al telégrafo, y es que se transmite a través de la línea telefónica. Ya no hay duplicidad de líneas, ya no necesitamos una para el teléfono y otra para el telégrafo. Y además permite enviar mensajes mecanografiados, lo que de nuevo facilita la democratización de su uso. Ya no se necesitan expertos en código Morse en la redacción para comunicarse. Yo no lo he vivido, pero ya en la universidad, aquí en España, nos contaban de dónde venía la expresión noticias de campanilla, por el sonido que hacían los teletipos cuando llegaba una noticia urgente. No sé si la habéis visto todos, pero para los que no lo hayan conocido, os pongo aquí un vídeo de cómo funcionaban. Como podéis ver, como se puede ver, a través del teléfono llegaba un código que se transcribía a una tira perforada y el teletipo lo traducía al texto. Os podéis imaginar qué avance supuso para la época. Otro avance tecnológico fundamental es la fotografía. Hoy no somos capaces de imaginar un periódico sin fotografías que ilustren las informaciones o sin grandes portadas, pero en realidad no fue hasta finales del siglo XIX, el 4 de marzo de 1880, cuando el New York Daily Graphic publicó por primera vez una fotografía impresa. Desde entonces, las imágenes se han convertido en un pilar fundamental para los periódicos y las revistas, sin las que no nos imaginamos el periodismo del siglo XX. Hay imágenes icónicas, esta fotografía es una de las más virales de la historia, seguramente la hayamos visto en cientos de lugares. Es una imagen en la que se ven 11 obreros sentados en una viga colgando de un edificio en construcción en el Rockefeller Center de Nueva York. Se publicó en el New York Herald Tribune, en un suplemento fotográfico durante la Gran Recesión, para mostrar las duras condiciones de trabajo de la época. O, por ejemplo, esta otra fotografía emblemática es una imagen de la joven afgana de penetrantes ojos verdes, capturada en junio de 1984, que se convirtió en una de las portadas más icónicas de National Geographic. Y el mundo entero descubrió así a Sabar Gula, una joven refugiada de tan solo 12 años. O otra fotografía emblemática y a la vez muy polémica. En 1993, el joven fotógrafo Kevin Carter muestra la dureza del hambre en el sur de Sudán, y con ella recibió, además del premio Pulitzer, infinidad de críticas acusándole de no haber reaccionado frente a esta situación, aunque en realidad más adelante se supo que la niña se encontraba sana y salva. Y como estas, hay miles de fotografías sin las que no sería posible explicar el periodismo del último siglo. O, por ejemplo, el teléfono. Desde su invención en 1876 ya se pudieron intuir sus múltiples utilidades, y los periódicos de todo el mundo se lanzaron a instalarlos en sus redacciones.
Aquí en España, el periodista Miguel Ángel Aguilar recordaba hace unos años en una entrevista las carreras para conseguir una cabina libre cuando Franco agonizaba en el Pardo en 1975. Los periodistas estaban concentrados alrededor de la tapia del Palacio o en los bares que había en la zona, la Marquesita o el Mesón del Gamo, y se montaban colas tremendas para usar los teléfonos públicos. Tanto es así que la Telefónica en aquella época tuvo que montar un remolque lleno de cabinas de teléfonos y allí iban a dictar las crónicas para que se grabaran o el taquígrafo las pudiera transcribir. Por ejemplo, la figura del taquígrafo se ha seguido manteniendo hasta hace relativamente poco en las redacciones de todos los periódicos del mundo, y en España son míticas algunas de las crónicas dictadas por los grandes corresponsales de guerra, como Manu Leguineche o como Pérez Reverte. Yo no soy capaz de imaginar lo que debía de ser la llegada del teléfono a las redacciones, pero quizá fue algo parecido a esta escena de la mítica película Primera Plana que ya ha comentado Pepe Cerezo hace un rato. Al infierno, al terremoto de Nicaragua. Me importa un pimiento que haya 100.000 muertos. ¿El campeonato de liga? Inclúyelo. No toques al comandante Berry y a los pingüinos. Es de interés humano. ¿Menciono lo aficionado que es el alcalde a ese burdel chino? Menciónalo. No omitas nada. Eso será un buen golpe. Duffy, ¿ha salido ya ese camión de reparto con la polea y las cuerdas? Pues que se den prisa, narices. Cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. Parece que ya intuían lo que iba a ser el futuro del periodismo. Bueno, y si el teléfono supuso una revolución, la llegada de los móviles no lo fue menos. Desde los primeros ladrillos que se comenzaron a vender allí en 1984, los teléfonos por satélite, los actuales smartphones, la capacidad de hablar desde cualquier lugar primero y después la de enviar textos, imágenes, incluso emitir vídeos en directo, ha supuesto un antes y un después en cuanto a la agilidad para elaborar contenidos en los periódicos. Y si esto supuso un cambio, ¿qué decir ya de los ordenadores o de Internet? Porque el primer periódico del mundo que tuvo un ordenador en su redacción fue el estadounidense Daily Oklahoma en 1963. Y tuvieron que pasar aún varias décadas para que los diarios se acercaran a Internet. 1963. Fijaros qué fecha. Pues cuando terminé la carrera de periodismo entré de becario en Onda Cero, en la emisora de radio. Y recuerdo que en aquella época solo había una conexión, un ordenador con conexión, y me lo asignaron a mí, al becario, porque nadie sabía exactamente para qué servía aquello, y yo había hecho un curso de Internet para periodistas de unas horas en la universidad y algo sabía de aquello. Fijaros el nivel de aquella época. Pues hoy por hoy somos incapaces de trabajar sin acceso a Internet, ya no solo para publicar nuestras informaciones, sino como fuente de consulta, para conseguir recursos, como medio de comunicación, vamos, para todo. Luego, en cuanto a las ediciones digitales, no está muy claro quién tiene el honor de ser el medio pionero. Para algunos expertos, por ejemplo, fue el San José Mercury News, pero para otros fue el Palo Alto Weekly. Lo que está claro es que hay consenso en que el nacimiento de estos primeros periódicos digitales se produce entre 1993 y 1995 en Estados Unidos. No sé si nos estamos dando cuenta, pero estamos hablando de que en 100 años hemos pasado del telégrafo al metaverso. Bueno, y como una curiosidad, la imagen que veis en la diapositiva es un teletipo de la agencia EFE publicado por un periódico en 1981 hablando de cómo sería el futuro de las redacciones. Y la gran revolución que veían en aquella época es que ya escribiríamos con computadoras, imaginaros. Bueno, pues bien, a lo mollar, todos los avances que han ido dando forma al periodismo, todos estos son avances que han ido dando forma al periodismo estos últimos años. Y desde la consolidación de estas ediciones digitales, los periódicos han iniciado un proceso de transformación imparable, eso es obvio, ya nos lo ha estado contando Pepe, lo hemos estado hablando con Pepe. Ya han pasado 15 años desde que el Daily Telegraph decidiera modificar la estructura física de su redacción para adaptarse a lo que se denominó Web First. En este tiempo, la mayor parte de los periódicos han adoptado esta estructura para convertir al equipo digital en el centro de la redacción. Este cambio de la distribución física de la redacción, el dónde se sentaba cada uno, fue uno de los cambios que más sorprendía hace algunos años a los responsables de las redacciones. Cuando se les explicaba las líneas básicas de lo que iba a ser la futura evolución para transformación digital de los medios, se preguntaban que ¿para qué quieres cambiar la distribución? Si una redacción es una redacción. Incluso la respuesta a esa pregunta les dejaba aún más extrañados, porque parecía atentar contra el sentido mismo del lugar donde se elaboraba el medio informativo. Les decíamos que para que la información y la comunicación fluyera con más facilidad. Porque hay que tener en cuenta que con la llegada de la revolución digital y con ella las webs informativas, estamos obligados a tomar decisiones de qué publicar, cómo publicar, cuándo publicarlo, para las que antes se disponía de horas de margen, en unos pocos minutos. Y tener a los miembros del staff del periódico aislados de otros, unos de otros,
llamándose todo el día por teléfono entre ellos, comenzó a ser un problema. La comunicación y la información necesitaba fluir con más rapidez que hasta entonces. Pero en realidad estos cambios son solo cambios estructurales, organizativos, como ya hemos visto. Los verdaderos cambios del periodismo siempre han venido de la mano de la tecnología, ¿no es así, Carlos? Sí, claramente, y yo creo que además lo acabamos de ver, ¿no? Con este reparto que acabas de darnos de 20 minutos por toda la historia del periodismo, ¿no? 20 minutos en 107 años. Entonces, en el que la tecnología siempre ha estado presente, ¿no? Y esto me recuerda un poco justamente la charla que dimos de la última SIP Connect, en la que hablábamos de conocer la audiencia, ¿no? De cómo es importante para los medios de comunicación conocer su audiencia y a partir de conocer su audiencia, poder crear una estrategia digital para enamorar a esa audiencia, ¿no? Y hablábamos que para conocer esa audiencia, el primer paso sine qua non es conocernos a nosotros mismos como medio, ¿no? Entender quiénes somos y qué es lo que queremos y a dónde queremos ir en términos editoriales, pero también en términos de tecnología, también en términos de organización, en términos de negocio. Y es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ahora estamos haciendo como ese ejercicio de entender de dónde venimos como industria periodística, para entender también hacia dónde vamos. 107 años han pasado desde 1914, desde ese primer ejemplo que ponías del teletipo, y yo creo que es inevitable preguntarse cómo va a ser en 7 años, ¿no? ¿Cuál va a ser ese resumen de 20 minutos que en 107 años den de lo que nosotros hayamos hecho a partir de ahora, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Y por darle rienda suelta a la creatividad y a la imaginación, podríamos pensar por ejemplo, el metaverso. ¿Qué va a ser el periodismo en el metaverso? O llegaremos a ese momento que veíamos en la película de Harry Potter, en el que el periódico es una hoja que cambia, es una hoja que tiene uno en propiedad y cambia todos los días esa hoja en función de las noticias del día. Y eso es algo que podríamos realmente pensar, ¿no? Dado que ahora ya tenemos teléfonos móviles completamente plegables, pantallas completamente plegables y extra delgadas que podríamos guardar en un bolsillo, ¿no? Entonces, es emocionante pensar que nosotros hacemos parte de ese proceso, ¿no? Y hoy, pasado y futuro aparte, nos corresponde a nosotros transformar tecnológicamente nuestros medios, ¿no? En lo que desde Protec Media denominamos redacción 3.0, o la verdadera redacción 3.0, ¿no? Y creemos que esa verdadera redacción 3.0 tiene que tener un gen, ¿no? Tiene que tener un gen que ponga la tecnología por delante para mejorar la eficiencia, para lograr ser más eficientes. Y el objetivo medular de esa redacción tiene que ser que los periodistas, los editores, los diseñadores, los analistas de datos y todos los que participan en los flujos de trabajo que conforman el medio puedan dedicar su talento y su pasión y su energía a tener el mejor producto posible para enamorar a su audiencia y no que tengan que dedicar su tiempo y sus esfuerzos a hacer tareas sin valor, ¿no? Así que desde esta perspectiva, la verdadera redacción 3.0 tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la automatización de los procesos, la eliminación de tareas repetitivas y la búsqueda de nuevos procesos orientados a esa mejora continua de la eficiencia. Entonces, ¿cuáles son las herramientas tendría que tener una redacción 3.0? Pues depende de cada caso, ¿no? Así como decía hace un momento Ricardo al principio, esto no está reservado únicamente para los grandes medios de comunicación. Todas las redacciones, independientemente de su tamaño, pueden abordar una transformación tecnológica, pueden abordar el uso y pueden transformar su redacción en una redacción 3.0. Por poner un ejemplo, aquí solamente es un ejemplo porque fueron las que nos cupieron en una diapositiva, hay 10 herramientas orientadas cada una a eliminar tareas repetitivas, ¿no? Automatizar procesos o incorporar algunos nuevos que logren más eficiencia. Pero esto es únicamente un ejemplo, es un listado muy pequeño de un listado que puede ser infinito y cada redacción puede tener sus propias herramientas tecnológicas que curen un dolor específico en cuanto a eficiencia, ¿no? De estas 10, en esta presentación vamos a acercarnos a 6. Por un lado, unas herramientas que creemos que hoy en día deberían ser ya básicas para cualquier medio, ¿no? Aquí sí, casi que independientemente del tamaño, vamos a comentar un par de herramientas que creemos que una redacción que quiera hacer 3.0 tiene que tener sí o sí ya funcionando hoy en día. Y otras que creemos que están llamadas a revolucionar la forma de trabajo de muchos medios
que nacen de nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo y que creemos que realmente va a ser la actual revolución, la actual revolución en tecnología para los medios de comunicación, ¿no? Entonces, vamos a empezar por una herramienta ya incorporada prácticamente por completo en todas las redacciones que trabajan con nosotros, y es la personalización de sitios, ¿no? Entonces aquí, en esta diapositiva, vemos en el centro, hemos querido representar una mesa o una persona que toma la decisión de qué tipo de contenidos voy a servirle a según qué tipo de audiencias, pero vemos que a la izquierda y a la derecha hay el mismo diseño de página. Es decir, en este caso sería el mismo periódico o el mismo medio de comunicación con exactamente el mismo diseño, pero con contenidos diferentes en este diseño, ¿no? La tecnología es capaz de mostrar a cada usuario un contenido distinto y personalizado en función de quién sea el usuario, en función de su geolocalización, en función de lo que ese usuario ha leído en el pasado, de qué es lo que más le ha gustado, de qué es lo que más ha visitado, o de qué es lo que más usuarios similares a él han visitado, o qué es lo último que nosotros hemos publicado, o en función de determinados rangos de tiempo, o si viene determinado por el dispositivo, por ejemplo, o si es un usuario nuevo o que ha venido 2 veces en el último mes o 100 veces en la última semana, ¿no? Parámetros que además van evolucionando. Y esto es personalizable no solamente a nivel de contenidos, sino también a nivel comercial, es decir, a nivel publicitario, que también hay un potencial enorme, ¿no? Y esta herramienta, entonces, lo que le deja al equipo de redacción es la decisión de cómo quiere finalmente mostrar sus contenidos según el tipo de lector o el tipo de usuario, ¿no? Y le evita toda la tarea técnica, maratónica y casi que incompletable en una redacción tradicional de América Latina, podría implicar tener este tipo de tecnología, ¿no? Otra herramienta que permite la automatización de procesos en un objetivo muy claro es el testing AB o el testing ABC, ¿no? Aquí, a la derecha, podemos ver un video vertical en el cual vemos cómo, esto es con nuestra tecnología, ¿no? Vemos cómo, de manera muy fácil, no solamente unos clics, una redacción o un periodista puede lanzar un experimento que automatizaría todo el proceso de prueba y error para después de para que después de mostrarle a X número de usuarios durante X cantidad de tiempo, finalmente deje en la portada la combinación de fotografía, título y subtítulo que más rendimiento obtengan. Esta herramienta hoy en día en el universo digital pasa de ser quizás de un avance súper tecnológico de hace un par de años a una necesidad. Es algo que tendrían que tener hoy en día, independientemente del tamaño, prácticamente todas las redacciones, ¿no? Entonces, estas son 2 herramientas, las que hemos comentado hasta ahora: personalización de sitios por un lado y testing ABC por otro lado, de herramientas básicas que creemos nosotros que debería tener una redacción 3.0. Pero, como decíamos, la lista es interminable. Podríamos hablar de herramientas que tienen que ver con inteligencia semántica, con el análisis automático de metaetiquetas, con la facilidad o cómo puedo aprovechar la tecnología para que el proceso de compartir en redes sociales o enviar notificaciones push sea únicamente con un checkbox, o trabajando en un contenido único en un lugar y luego decidiendo también únicamente con un drag and drop si va a la web o si va a una sección determinada o si va al impreso o si va a nuestra app o si va a cualquier otro lugar que nosotros tengamos para llegar a diferentes audiencias, ¿no? Y bueno, muchas más herramientas de las que ahora mismo no podríamos hablar por tiempo, pero evidentemente si alguien quiere que las comentemos, estaremos encantados de contárselo, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en las redacciones, cómo vemos nosotros en las redacciones a lo largo del mundo que están utilizando la tecnología para ser mucho más eficientes. Si alguien quiere tener esa conversación, nosotros estaremos encantados de tenerla. Pero quisiéramos aprovechar estos minutos como para ir un poquito más allá, no quedarnos únicamente en la tecnología que hoy ya más o menos todos conocemos. Esto es tecnología que por supuesto es poderosa y que por supuesto es buena y que por supuesto tenemos que tener en nuestras redacciones, sino nos gustaría hablar un poquito más de a dónde vamos, de cómo lo vemos nosotros, de cómo creemos que son las herramientas revolucionarias que están a punto de llegar. Y para eso le cedo la palabra a Igor. Muchas gracias. Pues vamos a hablar, actualmente existen muchas herramientas capaces de mejorar los procesos de cualquier redacción y es una fase fundamental. Antes también Pepe hablaba de los tiempos que se necesitaban y de cómo las redacciones tenían que empezar antes para soltar contenidos antes. Hay herramientas que nos van a ayudar a mejorar esos tiempos. Por ejemplo,
En las redacciones se mueven miles de documentos de texto, ya no solo las piezas que se van a publicar, también documentos de Word, tablas de Excel, presentaciones de PowerPoint, PDFs, fotografías con infinidad de contenidos. Por ejemplo, cuando se está siguiendo un tema judicial, pues podemos recibir las sentencias de los juzgados, o los periodistas que siguen la actualidad política pues pueden necesitar archivar las actas de las sesiones parlamentarias o las actas de los partidos, los que trabajan en periódicos deportivos. Y la gestión de este volumen descomunal de datos consume recursos y tiempo tanto en documentalistas como en redactores. Además, muchas veces la búsqueda de ese documento que necesitamos, pero que no recordamos exactamente cómo se llamaba, puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Si a eso le unimos que quizá no esté guardado en la carpeta correcta y el nombre que no está bien escrito, pues la tarea se puede convertir en un imposible, incluso en perder documentos que están ahí pero no encontramos. Herramientas como los actuales DAMs combinados con OCRs de última generación simplifican hasta el absurdo este tipo de tareas y reducen los tiempos de ejecución de minutos o incluso horas a segundos. Ahora mismo, somos capaces de, al introducir un archivo en el sistema, indexar todos los textos automáticamente y generar las metaetiquetas automáticamente. Estas etiquetas son las que nos van a ayudar a la organización de los documentos. No vamos a tener necesidad de utilizar engorrosos sistemas de carpetas que se pueden extender hasta el infinito, que cada uno tiene su propia estructura de carpetas porque cada uno tiene su propia estructura de mente. Además, una vez archivado, el usuario solo va a tener que realizar una consulta sobre el tema que necesita documentar y el sistema le va a mostrar los documentos que contengan exactamente los datos que necesita en segundos. Este tipo de búsqueda se puede realizar de dos formas tradicionales, que son o bien cribando a través de menús de contenidos o utilizando la búsqueda tipo texto de Google, digamos. Vamos a mostrarlo, ¿vale? En un momentito. Por ejemplo, vamos a buscar información sobre la cumbre de la OTAN. Como vemos, tenemos más de 8 millones de documentos. Con texto vamos a buscar la OTAN. Y nos quedamos con más de 31.000 documentos. Vamos a ir a cribar por contenidos. Vamos a seleccionar las instituciones que nos interesan, serían la Unión Europea y la OTAN, por ejemplo, y ya lo hemos convertido en casi 5.000, que no está mal, pero creo que lo podemos mejorar bastante. Vamos a ir a lugares a ver si nos carga, a donde se realizó la cumbre aquí en Madrid. Y de casi 5.000 lo vamos a pasar a unos 200 documentos. De ahí vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a ver personajes. Vamos a seleccionar a Pedro Sánchez y a Biden. Con ello ya nos quedamos en 13, pero creo que todavía lo podemos ajustar un poquito más. Vamos a irnos a palabras claves. Vamos a ver en todos estos textos que aparezca acuerdos, que hablen de los acuerdos. Y en segundos, de más de 8 millones de documentos, hemos acotado a 4 documentos que contienen algo o parte de toda esa información que le estamos pidiendo. Bueno, me parece que funciona muy bien, pero también lo podemos hacer directamente haciendo una búsqueda por texto libre. Como si estuviéramos trabajando en Google, buscando en Google, vamos a poner Pedro Sánchez, vamos a poner Joseph Biden, vamos a preguntarle por la cumbre de la OTAN y sobre los acuerdos y que se realizó en Madrid. Y de 8 millones de documentos, en segundos hemos llegado a 7 documentos en los que cumplen estas características. Podemos imaginar lo que puede suponer esto en una redacción, la reducción de tiempo y de trabajo que supone. Como vemos, un buen DAM debe ser capaz de generar automáticamente las etiquetas de los archivos y de agilizar y facilitar la búsqueda de contenidos. Y esto va a repercutir en una drástica reducción de los tiempos de archivo y de búsqueda de materiales, que se lleva mucho tiempo. Otra tecnología muy relacionada con el archivo de documentos es el speech to text. Con esta herramienta conseguimos transcribir de forma automática todo el contenido de un audio a texto. Por mi experiencia y en mi modesta opinión, esta va a ser una herramienta o es una herramienta indispensable en los próximos años en cualquier redacción. Yo cuando realizo una entrevista consumo horas en escuchar una y otra vez las respuestas del entrevistado para seleccionar las más relevantes y plasmarlas en el papel en la entrevista. El speech to text lo que va a hacer es reducir y facilitar muchísimo esta labor. No es lo mismo tener que desplazarte por un audio adelante y atrás para escuchar esa respuesta que te interesa que leer de una pasada un texto y ir exactamente a la parte del texto donde sabes que está la respuesta que te interesa. Pero además,
Con esta solución tenemos la posibilidad de archivar en texto todo el contenido de la entrevista, no solo la parte que yo haya decidido incluir en la pieza, porque lo que hoy no me parece relevante, mañana, el mes que viene o el año que viene puede serlo. Y de esta manera no voy a depender de mi memoria, de recordar quién dijo qué sobre aquel tema que me interesa ahora. Y además va a ser accesible a cualquiera que lo necesite en la redacción con una simple búsqueda. Esto es extensible, por ejemplo, a las ruedas de prensa, a los podcasts que cada vez están más instaurados en los medios, a los audios de los vídeos de cualquier tema que nos puedan llegar a la redacción. Como vemos, esto es una automatización enfocada a productividad. Pero bueno, si hablamos de automatizar procesos, Carlos, lo que nos vas a enseñar tú ahora está en la cumbre de la pirámide. No me extraña que haya suscitado tanto interés desde que lo presentaste hace unos meses. Sí, bueno, sí. La verdad es que a mí me gusta mucho hablar de AIDA. Me gusta mucho hablar de AIDA porque siempre genera comentarios, siempre genera conversaciones, siempre se pregunta y evidentemente, hombre, todo lo que acabas de explicar está tecnológicamente muy bien y nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a hacer nuestras reacciones mucho más eficientes, pero sin duda AIDA está llamada AIDA, a cosas, ¿no? AIDA es magia. Lo otro es AIDA trabajo, esto es magia. Y pues para nosotros AIDA es la conexión definitiva entre el mundo print, el mundo del impreso y el mundo digital, ¿no? Y creemos, como estábamos hablando hace un momento, que es una de las mayores revoluciones tecnológicas recientes en la industria de los medios de comunicación. Y AIDA es para nosotros revolución, es apertura, es comunicación. AIDA significa Artificial Intelligence Design Assistant y es una tecnología que logra automatizar la maquetación de las publicaciones impresas a partir de los contenidos que ya hemos publicado en la web. Para entenderlo mejor, yo creo que es mejor verla trabajando en un ejercicio real. Así que vamos, aquí esto es un video, vamos a verla trabajando en un periódico español y luego en un periódico francés. Entonces, básicamente, el proceso comienza con dos parámetros. Por un lado, lo que nosotros en Millennium conocemos como un planillo, en este caso son 16 páginas de contenido, pero con la publicidad contratada ya para el día, insertada esa publicidad en ese planillo, ¿no? Entonces aquí repasamos que está ahí ya la publicidad y el resto está vacío. Y por otro lado, tenemos una lista de las URLs de las noticias que nosotros como redacción ya hemos decidido que se van a publicar en el impreso. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es iniciar AIDA, ¿no? Iniciar esta inteligencia artificial, le damos play y con todas las reglas y las herramientas que tenemos y que hemos definido, AIDA se va a conectar por un lado a la web y por otro lado se va a conectar a la tecnología del impreso y va a ir adaptando todas las noticias que tenemos en la web a nuestro diseño impreso. Básicamente lo que está haciendo AIDA es maquetar automáticamente la versión impresa. En todo caso, el instinto y la experiencia humana, por supuesto que son únicos y también hacen parte de la personalidad de nuestro periódico, ¿no? Así que en cualquier momento, este proceso cuando se está corriendo, nosotros simplemente podemos pararlo. Entonces, en este caso, simplemente podemos parar y decidimos que queremos redimensionar esta fotografía, por ejemplo, o que queremos cambiar un título, o que queremos cambiar un subtítulo, o que queremos cambiar algo del contenido. Podemos deshacer, rehacer, todo lo que queramos, ¿no? AIDA no es estática, sino todo lo contrario. Es una herramienta interactiva para que el maquetador de forma ridículamente rápida pueda armar el periódico. En este caso, 45 segundos para 16 páginas. Y que entonces pueda dedicar su tiempo a enriquecerlo y no que tenga que estar copiando y pegando de la web, sino que pueda dedicar su tiempo realmente a poner toda su sabiduría en el impreso, ¿no? Este diseño que acabamos de ver es español, es un diseño sencillo, relativamente sencillo, relativamente limpio. Este que estamos viendo ahora es un poco más complejo, es un periódico francés en donde ya hay muchas más notas por cada página. Y nuevamente comenzamos a partir del planillo, ¿no? En el que está la publicidad y AIDA lo que está haciendo es conectándose por un lado a la web, conectándose por otro lado al diseño del impreso y va adaptando todas las notas, ¿no? AIDA lo que hace es que selecciona la composición en función del número de artículos y a partir de ahí va rellenando los huecos, ajustando imágenes, ajustando textos, utilizando todas las herramientas de las que dispone para poder encajar 100% con el diseño del periódico, ¿no? Entonces, aquí incluso ahora en una próxima página, creo que es en la 10 o la 12, hay un ejemplo de un reportaje especial de la página web que tiene una galería de imágenes sobre ciclismo, sobre el Tour de Francia. Entonces,
supongamos que queremos traernos ese reportaje al impreso. Pues aquí vemos cómo AIDA es capaz de reconocer que es un reportaje especial y va a traer todas las fotografías. Además va a utilizar los resúmenes automáticos creados con inteligencia semántica para poder llenar estos huecos en caso de que hagan falta. Y básicamente lo que estamos haciendo es construir, o en pocos segundos hemos sido capaces de construir este especial y extraer todos estos contenidos, ¿no? Y nos hemos adaptado pues integralmente al diseño. Entonces, dos comentarios sobre este tema. Primero, que es una de las preguntas típicas después de esto, es sí, el video es en tiempo real. O sea, únicamente en 40 segundos somos capaces de maquetar 16 páginas para el impreso. Hoy nos acompañan aquí porque he visto en la lista de participantes que hay algunos medios de comunicación que utilizan Millennium, que ya conocen nuestra herramienta de Millennium, que es la herramienta con la que se crean los impresos, con la que más de 500 periódicos crean su impreso alrededor del mundo. Y Millennium ha evolucionado durante los últimos 20 años de una manera impresionante, ¿no? Pues AIDA se basa en toda esa potencia editorial de Millennium, ¿no? Se basa en todo ese aprendizaje de décadas de hacer impresos, ¿no? Y la hemos volcado en la creación de esta inteligencia artificial que utiliza o que podría ser incluso como si fuera alguien de la redacción, ¿no? Como tal, porque utiliza de manera automática cosas como, por ejemplo, las cajas adaptables o autoajustables en función del texto, el tracking, el kerning, las escalas de cuerpo, las escalas horizontales, el encuadre de fotografías, la creación de sumarios, las cajas de relleno, en general, todas las herramientas disponibles que tiene Millennium para lograr un trabajo impecable y que se adapte al 100% al diseño del periódico. Y bueno, eso es AIDA, visto así en general, en global, en pocos segundos, pero eso no es todo. AIDA tiene una hermana, ¿no? Y si acabamos de ver una inteligencia artificial que va a ser nuestra asistente de diseño, hemos desarrollado también, todo nuestro equipo de investigación desarrolló una inteligencia artificial que será nuestra asistente para el análisis de video. Y eso también es muy relevante y te lo dejo a ti, Igor. Muchas gracias de nuevo. Pues bueno, esto es otra revolución imparable, la inclusión de contenido audiovisual en los portales de Internet. Cada vez es más habitual que los medios utilicen vídeos, ya no solo a la hora de documentarse y escribir una pieza, sino también lo están incluyendo como un elemento más en los portales. Inicialmente se usaban como un mero complemento a los textos, pero es que es cada vez más común que estos vídeos sean directamente el núcleo central de la noticia. Incluso muchos medios en Internet llevan un tiempo realizando noticiarios cortos en sus webs. Hay que ser conscientes de que cada día en las redacciones llegan decenas o cientos de vídeos de redactores, de fotoreporteros, de videoreporteros, que trabajan tanto para el medio como de las agencias, pero es que además cada vez es más común utilizar alguno de los millones de vídeos disponibles cada minuto en Internet o en las redes sociales. Si, como ya hemos visto, la gestión de archivos de fotos, de texto y de audio es una labor tan importante en la redacción 3.0, la gestión de este tipo de contenido audiovisual no lo va a ser menos y se van a necesitar herramientas para hacerlo. De todo lo que ya hemos nombrado, podemos utilizar a lo mejor un gestor de archivos, donde almacenarlos y organizarlos para que estén disponibles y localizables para todo el mundo. También podremos valernos de una solución como el Speech to Text para transcribir los vídeos, para transcribir a texto los audios de los vídeos disponibles, siempre que tengan un mínimo de nitidez, lógicamente. Pero hoy por hoy, como ya explicó en su ponencia hace unos días la agencia EFE, esto ya no es suficiente. Una redacción 3.0 debería de dotarse de herramientas que le permitan extraer datos de esos vídeos de forma automática y que faciliten su etiquetado y el análisis de su contenido. AIVA es Artificial Intelligence Video Analysis, lo que es lo mismo, análisis de vídeo y de foto por extensión a través de inteligencia artificial. Esta herramienta, a través de un entrenamiento previo, va a analizar los vídeos enviados por los reporteros y extraerá la información no solo de los personajes, por ejemplo, que aparezcan, sino también del momento en el que lo van a hacer y nos van a permitir pues, ir a ese momento del vídeo en un solo clic y extraer la parte del vídeo que nos interesa. También puede generar las metaetiquetas para archivarlo, por ejemplo, de forma automática. De nuevo, esto va a suponer un ahorro muy significativo de tiempo, tanto a la hora de archivarlo como, sobre todo, a la hora de buscar esos vídeos que necesitamos, ese famoso ¿quién dijo qué? Del que hablábamos antes. Pero además, este sistema nos permite detectar, por ejemplo, los logos de las marcas comerciales que aparezcan en el vídeo. En una rueda de prensa, por ejemplo, podremos detectar automáticamente quién está hablando,
Utilizaremos el speech to text para transcribir lo que dice, pero también conoceremos cuáles son las marcas comerciales que aparezcan. Os pongo un vídeo de un ejemplo práctico para que lo entendáis. Esto es una rueda de prensa de la selección portuguesa de fútbol y vemos que además de identificar a Diogo Jota, la IA ha sido capaz de detectar los logos de marcas que hemos entrenado previamente. Pues ahí están Altice, Yogo Santa Casa o Galp. Y con el speech to text podremos transcribir todo lo que está diciendo a un archivo de texto. Esto, imaginad cómo puede agilizar el proceso de archivo de los documentos y su búsqueda en el futuro, pero es que además el reconocimiento de logos puede llegar a convertirse, en nuestra opinión, en una nueva forma de monetización para los medios en un momento en el que todos estamos buscando maximizar la rentabilidad. Si conoces las marcas que aparecen en los vídeos o en las fotos, por ejemplo, tienes la posibilidad de elegir qué vídeos publicar, cómo publicarlos para que aparezca más una marca que otra, a lo mejor facilitar el que aparezca una marca que es cliente nuestra, enviarles métricas a los anunciantes, dirigirte a clientes potenciales. En definitiva, creemos que aquí hay un nicho de mercado muy importante a explotar. No sé cómo lo ves tú, Carlos, pero creo que la tecnología va a seguir cambiando el periodismo en los próximos años, indudablemente. Sin duda, claro que sí, Igor. La verdad es que este camino al futuro es emocionante, ¿no? Cada vez somos más capaces de utilizar la tecnología para hacer nuestros trabajos más eficientes, para que podamos dedicarnos a hacer lo que de verdad importa, enamorar a nuestra audiencia, ¿no? Y que en la búsqueda de ese objetivo último, nuestro trabajo es acompañarlos a ustedes, a los medios de comunicación, estar a su lado y proveerles con tecnología de última generación para que puedan desplegar todo su talento al servicio de sus audiencias. Y ese trabajo indudablemente empieza conociéndolos, así que nuestras puertas, nuestros teléfonos y nuestros correos están abiertos por si alguien quiere que hablemos más a fondo sobre cómo vemos nosotros el futuro del periodismo y si quieren alguna idea o algún consejo sobre los caminos que posiblemente ustedes podrían seguir, ¿no? Y hemos querido hacer la presentación unos minutos más corta, por dejar un espacio por si alguien tenía algunas preguntas. Yo vi una de su momento de Joana, creo que se llamaba Joana, sobre un tema que, si no te molesta, Ricardo, la contesto directamente. Por favor, adelante. De acuerdo, entonces Joana preguntaba que cuánto cuesta la tecnología de testing A/B, ¿no? Ponerla en una redacción. Y bueno, en nuestro caso específico, eso dependerá. Pensemos que esta tecnología de la que estamos, del testing A/B, por ejemplo, de la inteligencia semántica, todo lo que tiene que ver con la personalización de contenido para nuestra audiencia, según quien sea, de dónde venga, etcétera, hace parte de Interweb, que es nuestra tecnología para producir contenidos, ¿vale? Para producir contenidos para el digital. Todo esto son herramientas que ya hacen parte en sí mismo de la tecnología. Y el precio de esta tecnología va a depender. Nosotros hemos logrado un modelo de comercialización elástico que crece o decrece en función del uso real que tenga cada medio de comunicación. Básicamente lo que hemos intentado aquí es hacer algo así como una factura de la luz o como una factura del agua, que al final tú pagas únicamente por lo que consumes realmente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos logrado modelos de comercialización para esta herramienta, y no solamente para esta herramienta, sino para cualquiera de nuestras tecnologías que hacen parte de Millennium Digital Experience, que son 11 en total, y que se van a adaptar realmente al uso que da cada medio de comunicación, con lo cual lo puede utilizar un medio de comunicación muy pequeño o lo puede utilizar un medio de comunicación muy grande. Tenemos aliados, medios de comunicación aliados que tienen 3 personas, que hacen 3 personas todo su digital, y equipos en los que están involucrados 60 personas, ¿no? Utilizando exactamente la misma herramienta. Y de esa manera, pues, dimensionamos nuestro modelo comercial. Ahí, si me disculpas, Ana Laura Pérez pregunta si es capaz este sistema de pasar audios a textos, de interpretar una redacción correcta. Creo que ustedes ya lo contestaron ahora, hace un ratito, con Aida, ¿verdad? A ver, el speech to text lo que hace es convertir el audio en texto.
la inteligencia semántica sería esa parte que puede ayudarnos a mejorar esa redacción, a ver lo que se está escribiendo, pero el speech to text única y exclusivamente lo que hace es, única y exclusivamente, es convertir los audios en texto. Es verdad que normalmente un audio, una entrevista, una nota de prensa no tiene la redacción requerida para un periódico. Al final siempre que hay que adaptar algo. Jessica Velázquez hace algunas preguntas, pero básicamente es un tema muy personal de su medio y pide, y yo creo que María Arenas de ustedes está en el chat dando respuestas a algunas inquietudes, pero sobre todo dónde los puede contactar porque tiene muchas preguntas para su medio. Yo aprovecho de ir haciendo, mientras la gente se va animando y va subiendo algunas preguntas, y un poco por lo que ustedes contaban, y lo que vengo yo sosteniendo, aunque me paró el carro Pepe, donde no quiere hablar del futuro, pero yo creo que más allá de hacer premoniciones, no quiero eso, sino ustedes tienen la experiencia, la sabiduría y han venido marcando el camino sobre tendencias. Pero si pensamos en Protect Media, lo que ofrecía hace 5 años atrás, lo que ofrece ahora con esta nueva señorita Aiva, o como se llama, con esta nueva tecnología, ¿por dónde es el camino? ¿Cuál es la evolución tecnológica para los medios de comunicación? ¿Cómo ustedes se están adaptando a los medios, tratando de hacer crecer a los medios? ¿Y por dónde va la tendencia con este tema de redacción 3.0? ¿Para dónde vamos? ¿Estamos siguiendo a alguien o estamos con ustedes liderando un cambio tecnológico en nuestra industria? Pues yo creo que estamos construyendo una industria, ¿no? O sea, no es que estemos siguiendo a alguien. Yo creo que sí hay que hablar del futuro, porque tenemos que imaginárnoslo, así como vemos la película de Harry Potter y vemos la hoja que va cambiando con las noticias. Si no lo imaginamos y si no lo soñamos, no llegamos, ¿no? Indiscutiblemente, no estamos siguiendo a nadie porque todo está por decirse, todo está por crearse, todo está por inventarse. El cambio en los últimos 5 años, desde nuestra perspectiva, han sido 2 fundamentales, ¿no? Uno, la tecnología como tal. Esto que estamos viendo como AIDA o como AIVA son tecnologías muy disruptivas que van a cambiar muchas cosas en la sala de redacción. Entonces, a nivel tecnológico, muchos procesos van a cambiar, seguro. Pero por otro lado, la revolución también está en la democratización de la tecnología. Nosotros hace 5 años siempre hemos sido líderes en tecnología. Hace 5 años también teníamos tecnologías muy disruptivas para lo que era hace 5 años. Pero toda nuestra tecnología, a nuestra tecnología podían acceder no todos los medios de comunicación porque la tecnología es costosa. Entonces, un proyecto de implantación de un proyecto de última punta de tecnología es costoso de implementar en las redacciones, con lo cual muchos medios de comunicación están rezagados. Entonces, la revolución tecnológica en gran parte tiene que ver con democratizar esa tecnología, que cualquier medio de comunicación, independientemente del tamaño que tenga y los ingresos que tenga, pueda utilizar esa última tecnología, ¿no? Y eso lo estamos viendo en todo. Al final, nosotros ya como usuarios simples también podemos utilizar tecnología que hace unos años estaba restringida únicamente para ciertos grupos, ¿no? Entonces, de esa misma manera, nosotros hemos evolucionado con el modelo que les comentaba ahora, de elástico de comercialización de nuestros productos, a poner esa última tecnología en todas las mesas de redacción, independientemente de su tamaño, y que puedan acceder y utilizar la tecnología para ellos construir su propio futuro, ¿no? Su propia visión de futuro. Sí, además yo creo que hay 2 líneas diferenciadas en la tecnología. Está en la tecnología de cara al usuario, qué le vamos a ofrecer a nuestros lectores, cómo se lo vamos a ofrecer, cómo vamos a personalizarles la experiencia, que es una parte de la tecnología. Y hay otra parte de la tecnología que es los procesos, esa automatización de procesos, esa eliminación de procesos repetitivos que, como antes también comentaba Pepe, nos obliga a empezar a abrir la redacción mucho antes, a estar trabajando durante más horas. Lo que buscamos también es ofrecerle al periodista o al maquetador tiempo para trabajar, acortándole tareas absolutamente repetitivas e innecesarias. Ahí es donde creemos que la tecnología de cara al periodista, de cara a los medios, de cara a la redacción puede ayudar mucho. Esas tareas repetitivas y tediosas que no es necesaria en la intervención humana, nada más que porque no tienes la tecnología, ofrecer esas tecnologías a las redacciones. Voy a preguntar algo que creo que tengo la respuesta, especialmente por el background de ustedes.
y por haber apreciado a Protec Media en la historia de la CIP, cómo ha evolucionado como industria tecnológica de aporte de los medios. Mi pregunta tiene que ver, y porque ustedes vienen de otros campos también, no directamente de Protec Media, pero de otros campos de la innovación, el emprendedurismo y la tecnología, es Protec Media, ¿ustedes evolucionan a la par de los medios o también aportan la evolución de la tecnología desde otras industrias que no son periodísticas y las adaptan al mundo periodístico porque son eficientes, por ejemplo? Hay una evolución. ¿Cómo es esto ya es más una pregunta para ustedes como Protec Media, un poco para que nos cuenten la cocina de cómo se cocina, cómo se fabrica la tecnología de ustedes, si está netamente basada en medios, la atraen de otros lados, la modifican, la hacen evolucionar y la aplican a medios. ¿Cómo es ese proceso? El punto de partida son dos, ¿no? Que hablaba yo en algún momento en la presentación, principales, y tienen que ver con la industria. Eso sí tiene que ver con la industria. Por un lado, es lo que nos exige la industria. Por ejemplo, está de moda el fin de las cookies de terceros, ¿no? Entonces Google dice, vamos a terminar las cookies de terceros. ¿Nosotros qué hacemos? Evolucionamos nuestra tecnología, y de hecho ya la tenemos evolucionada hace casi un año ya, por ese tema específico, para que los medios de comunicación que utilizan nuestra tecnología no se tengan que preocupar por ese tema. Nuestra tecnología ya lo tiene resuelto, nosotros no utilizamos cookies de terceros. Entonces, esa es una exigencia de la industria, ¿no? Entonces, la industria avanza, nos marca el camino, ¿no? Pero por otro lado, tenemos algunas funcionalidades de nuestra tecnología que vienen directamente de los medios de comunicación que trabajan con nosotros. Entonces, una redacción nos puede decir, no, es que yo quisiera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia semántica viene de una necesidad específica de la redacción, y es que en el mundo digital actual, y es que los periodistas tienen que dedicar un tiempo enorme después de escribir su artículo a sacar cuáles son las metaetiquetas que tendrían que ir en esa noticia para que el buscador los identifique, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos a partir de esa necesidad específica de las redacciones un motor de inteligencia semántica que lo que permite es, de forma automática, después de que el redactor redacta su nota, le ofrece todas las metaetiquetas que debería incluir para que el periodista no tenga que dedicarse 1 hora y media a pensar cuáles son esas metaetiquetas, sino únicamente hacer checkbox para integrar. ¿Cómo vamos a otras industrias? Casi que al revés, ¿no? Porque nosotros entonces, ¿qué hacemos? Siempre pensamos únicamente en los medios de comunicación, en las redacciones, en las personas que se dedican del archivo histórico. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos ha contado ahora Igor sobre speech to text, sobre OCRs, sobre todo el tema de inteligencia artificial, que nos hemos dado cuenta que esa tecnología es muy buena, quizás para otras industrias también, y evidentemente estamos también en ese trabajo, ¿no? Pero siempre todo nace en los medios de comunicación, y todo lo pensamos para medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación y que nos han mostrado en unas primeras láminas, teniendo en cuenta el medio de comunicación más chico que tienen ustedes y el más grande que tienen ustedes, ¿la evolución tecnológica también se aprende de los más chicos como de los más grandes? ¿O se puede aplicar por lo menos la tecnología a unos y a otros de la misma forma? Pues mira, yo en la parte de aprender, últimamente hemos tenido reuniones con medios muy chiquititos, tan chiquititos que no tienen ni siquiera necesidad de utilizar herramientas como las nuestras, pero nos gusta aprender de todo el mundo. Y muchas veces esos medios muy pequeños tienen la flexibilidad o la cintura para poder hacer cosas que los grandes no se pueden permitir, no pueden jugarse con ellos, y aprendemos muchísimo de esos medios pequeñitos. Muchas ideas surgen de ahí porque ellos tienen la posibilidad de hacerlos, porque al final no se juegan tanto. Un gran grupo a lo mejor no puede hacer según qué experimentos, y medios pequeñitos sí. Y nosotros escuchamos mucho a esos medios pequeñitos, ya te digo, en algún caso últimamente nos hemos reunido con algunos medios súper interesantes, que no es que no puedan permitirse nuestra tecnología, es que ni siquiera les hace falta todavía. O sea, son tan pequeñitos, son tan disruptores que nos parecen fascinantes, y nos sentamos con ellos y hablamos y aprendemos con ellos. ¿Hay algún programa que ustedes conozcan? Digo, a veces cuando uno tiene que hacer un trato con una firma tan prestigiosa y potente como es Protec Media, uno, si es un medio chico, se puede inhibir porque tiene miedo a los costos.
Entonces, esto tiene que ver a una de las preguntas que había antes en materia de costos. Y la ato o la asocio con una experiencia que hubo en Colombia a través del gobierno, de unos fondos que iba a dar el gobierno para transformación digital que le iban a permitir a los medios más chicos o pequeños o regionales poder acceder a transformarse digitalmente a través de tecnología con un fondo que aportaba el gobierno. Lamentablemente no se dio, no fue aprobado ese fondo, hubiese sido muy importante. Sé que hay fondos y ustedes trabajan con medios de otros continentes, en Europa sobre todo hay fondos de la Unión Europea. Pero si yo soy un medio pequeño, mediano, no tengo tanto dinero, le tengo temor a la tecnología, quiero contratar a Protect Media, ¿hay otras formas de buscar fondos para poder estar con ustedes? ¿Tienen alguna información al respecto? Sí, nosotros tenemos algunos acuerdos con algunas asociaciones locales. Por ejemplo, aquí tendría que verse en cada país. Nosotros somos amigos de muchas asociaciones a lo largo de todo el mundo, en América Latina también. Pero casi que yo más que... Normalmente los beneficios que se tienen a través de esas asociaciones son también más a través de recursos que muchas veces ponen en esas asociaciones, ¿no? Entonces, las asociaciones funcionan como una especie de apalancador para los medios de comunicación que hacen parte de su asociación. Pero, por supuesto que es una forma, pero yo les animaría a que habláramos, porque se impresionarían, de verdad. Y nos ha pasado muchas veces. Es como, hay un choque, ¿no? Hay un choque y dicen, o sea que realmente puedo acceder a esta tecnología, ¿no? Y sí, pueden acceder a la tecnología. Ese proceso que tú dijiste en Colombia, sí, nosotros conocemos profundamente el mercado colombiano y estuvimos acompañando a muchos medios de comunicación que incluso después de que no salió el tema del Ministerio de las Tecnologías que tenía esa convocatoria, se quedaron con nosotros porque aún podían asumirlo, ¿no? O por ponerte otro ejemplo relativamente reciente, hace poco una de nuestras tecnologías la está utilizando el Tecnológico de Monterrey para la creación de una revista editorial que tienen ellos, y es una revista muy pequeñitita, que hacen 2 personas únicamente, y utilizan una de nuestras tecnologías para un proceso específico, y desde hace ya varios meses y están encantados, ¿no? Entonces, y no es un medio de comunicación y no tiene publicidad, no monetizan de ninguna manera, cero. Entonces, aquí yo creo que el mensaje es que pierdan el miedo, hablemos y estaremos encantados de explorar hasta dónde podemos llegar. Siendo un poquito para que ustedes sean el abogado del diablo, o para que no sean políticamente correctos, teniendo la experiencia de ustedes en todo el mundo, con medios tan importantes, grandes, pequeños, medianos, ¿cómo ven el posicionamiento tecnológico, hablo de transformación digital, del acompañamiento que hacen los medios de Latinoamérica comparado a los de Europa, de Asia, África? Es decir, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica realmente hay un informe que hizo Facebook hace un poco menos de un año, en México específicamente, junto con otra organización, y analizaron gran parte del mercado mexicano, ¿no? Y al final se daban cuenta que la mayoría de los medios de comunicación mexicanos, yo creo que México es un país del cual podemos extrapolar un poco lo que pasa en América Latina, ¿no? La gran mayoría de los medios de comunicación no tienen un equipo dedicado a tecnología, ¿no? Y ese comparativo versus Europa es radicalmente distinto. O sea, si hablamos de medios grandes como BBC, por ejemplo, podemos tener alrededor de un centenar de personas que se dedican a analizar datos, a todo lo que tiene que ver con data de tecnología, audiencia digital, etcétera, ¿no? Para muchos medios de comunicación en América Latina es más difícil tener un equipo dedicado, pero nosotros siempre recomendamos que haya alguien, ¿no? Porque al final no podemos, si no sería ir como dando palos de ciego, ¿no? Tenemos que tener a alguien que entienda de Search Console, tenemos que entender a alguien que entienda de audiencia, a alguien que entienda de data análisis, y muchas veces en América Latina, pues que somos muy guerreros en todos los sentidos, tenemos una persona que sabe un poco de todo y nos puede por lo menos orientar sobre este tema, ¿no? Y en ese caso, si no lo tienen, nosotros somos partners de algunos y les ayudamos con esos temas. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente felicidades por el tema de AIDA, que ahí había unas preguntas
de quién había sido el creador de AIDA. No, Realmente, esa me gustaría contestarla. por Sí. favor. Me gustaría decir que fui yo, pero yo no hago parte del equipo de investigación y desarrollo de Protec Media, pero sí ha sido Protec Media, hemos sido nosotros. Perfecto, esa era una Sí, pregunta de Emma Amador, que siempre tiene buenas preguntas. Quiero agradecerles, Carlos y Igor, por esta presentación, por lo que están haciendo para la industria de medios, especialmente con esto que ayuda en la tecnología para la transformación digital. Pepe Cerezo dijo hace poquito que si no hay transformación digital estamos destinados a perecer como medios de comunicación, así que es importante acercarse a las grandes industrias. Ayer también tuvimos una presentación de Rodrigo Rotonda, que hablaba mucho de los CMS y de otras cuestiones tecnológicas para medios. Y quiero agradecer muy especialmente, y acá lo hago también en nombre de Paola Dirubia, una amiga de ustedes y colega nuestra en la CIP, que siempre está muy cerca de Protec Media, por el apoyo continuamente que nos han dado, que nos están dando, y que nos darán particularmente en la Asamblea de Madrid, donde van a ser de los principales anfitriones, y especialmente por primero por el panel que tendremos con ustedes, pero también por esa cena, que aprovecho a venderla acá, la cena en el Reina Sofía, y una visita cuasi tecnológica a este gran cuadro de Picasso, ¿no? El Guernica. Así que muchos van a tener la oportunidad de estar en conjunto con Carlos, Igor, pero muy especialmente con Alejandro, el CEO de Protec Media. Y muchas gracias también, porque a veces no lo recordamos, nuestro app de libertad de prensa y de noticias de la CIP es un regalo muy generoso de parte de Protec Media, de Gustavo y Alejandro en su oportunidad. Muchísimas gracias a ambos y espero, y sé que María estaba conectado con mucha gente que tiene preguntas en forma directa para ustedes. Gracias. Muchas A ti, gracias. Ricardo. Gracias.